Esta es Atenea Strand, una chica muy guapa que le encantaba escuchar música, bailar o pintarse con las pinturas de su mamá. Un día esperaba su regalo tan esperado por Navidad, unas Barbies que eran lo que tanto le había pedido a su padre. Sin embargo, un repartidor de la empresa FedEx que llevaba su regalo acabó haciéndole lo peor. Bienvenidos al caso de Atenea Strand. Hola y bienvenidos a La Curiosidad Mató al Gato, tu rincón favorito donde hablamos de los casos de criminología más impactantes de toda la historia. Y es que el caso del que vamos a hablar hoy da muchísima rabia, ya que la protagonista tenía solo 7 años cuando le pasó todo esto, siendo una niña totalmente inocente. En este vídeo conoceremos la historia de esta chica, una historia muy particular a la vez que muy triste, y además reaccionaremos a vídeos muy pero que muy sensibles. Dicho todo esto, comencemos con el vídeo, pero antes quiero agradecer a todos los que habéis suscrito en el último vídeo, y si quieres suscribirte, dar like y activar la campanita, te lo agradezco muchísimo. Dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Atenea Strand nació el 25 de mayo de 2015 en una pequeña ciudad llamada Duncan, en Oklahoma. Sus padres, Jacob Strand y Maylin Gray, la esperaban con muchísima ilusión. Al nacer se trataba de una bebé preciosa, amada, que creció rodeada de una familia extensa en la que todos la cuidaban y la adoraban. Todos decían que esta chica estaba llena de ternura y de amor, estar con ella significaba amarla. En sus primeros años, Athena era el centro de atención. Su madre la describe como hermosa, amable e inteligente. Era una niña que desprendía su brillo interior, una niña muy feliz que soñaba con ser una princesa vikinga, pero por lo tanto cuando era bebé se vestía de princesa. Le encantaba escuchar música, bailar, amaba todos los animales, le gustaban las joyas y le encantaba maquillarse con las pinturas de su madre. A Athena le gustaba cualquier actividad de aire libre, le gustaba saltar en el barro, le gustaba saltar en trampolines, le encantaba ir a clase para dibujar y su color favorito era el rosa. A los pocos meses de haber nacido Athena, sus padres se separaron. Jacob y Maylin se separaron en buenos términos, mantuvieron una relación amistosa y ambos formaron nuevas parejas. Y esto solo supuso nuevos hermanastros y hermanastras para la pequeña Athena. Maylin, la madre, obtuvo la custodia total de la hija, sin embargo se llevaban muy bien y se repartían el tiempo como ellos veían. Quizás las vacaciones de Navidad las pasaba con su padre o un trimestre entero lo pasaba con su madre, y la verdad que no hubo ningún problema en este aspecto, ya que los padres se llevaban muy pero que muy bien. Jacob se mudó a Paradise, Texas, un pueblo con extensas propiedades rodeadas de áreas boscosas, arroyos y estanques. Athena solía visitar a su padre con frecuencia. En 2022, con tan solo 7 años, llegó a pasar un trimestre entero con su padre en Paradise. La idea era que después de Navidad volviese con su madre a pasar el resto del año a Oklahoma. Sin embargo, esto nunca pasó. Durante la estancia con su padre en Paradise asistió a la escuela local. Y un dato muy curioso es que la propiedad que tenía Jacob, su padre, era muy grande. Sin embargo, las niñas, y cuando me refiero a las niñas me refiero a Athena y a la hermanastra que ella tenía, ya que su padre Jacob se había casado con Ashley, que era su nueva pareja, quien ya tenía una hija. Es por esto que Jacob y Ashley se hicieron pareja y por lo tanto Athena y la hija que ya tenía Ashley se hicieron hermanastras. Es por esto que Jacob y Ashley vivían en la casa principal y sin embargo las niñas, es decir, Athena y su hermanastra, vivían en un cobertizo que estaba a pocos metros de la casa principal. Pero todo esto entraba dentro de la propiedad de Jacob. Para que me entendáis, era una propiedad muy grande, en la casa principal vivían los adultos y en un cobertizo pequeño dormían las niñas. Y con toda esta información llegamos al día de los hechos. El 30 de noviembre de 2022 el día comenzó como cualquier otro. Athena fue al colegio y regresó a casa alrededor de las 4:15 de la tarde. Después de llegar del colegio, en la propiedad de Jacob, el padre de Athena, solo quedaban Athena y su madrastra, Ashley. Por alguna razón desconocida, Ashley y Athena se pelearon, tuvieron una discusión y es por esto que la niña decidió irse al cobertizo por unos minutos mientras Ashley preparaba ya la cena. Pasó aproximadamente
aproximadamente una hora y a las 5:30 p.m. Ashley notó que Athena no había regresado. Es por esto que fue a buscarla al cobertizo, pero Athena no estaba allí. A Ashley le empezó a entrar toda la preocupación, así que empezó a buscarla por toda la propiedad durante aproximadamente una hora, pero no logró encontrarla. Ashley, al no encontrar a Athena, decidió llamar a los familiares de Jacob que vivían cerca, ya que la niña solía visitarlos. Sin embargo, nadie la había visto, no estaba en casa de ningún amigo, no estaba en casa de ningún familiar, y es por esto que los propios familiares se unieron a la búsqueda, mientras Athena estaba desaparecida. Ashley estaba completamente desesperada, ni ella ni los familiares lograban saber ni un mínimo de la pobre niña. Es por esto que llamó a Jacob para informarle de lo que había ocurrido y qué podían hacer. El padre respondió que inmediatamente, mientras él regresaba a casa, que llamase a la policía. Ashley llamó al 911 y casi de inmediato los oficiales se presentaron en el lugar. La mujer le explicó a las autoridades la situación, incluyendo la discusión que había tenido con la niña. En un inicio, la policía inicialmente centró su atención en las personas más cercanas a la niña, siendo Ashley la última en verla y por lo tanto la principal sospechosa. Y es que no solo había sido la última persona en verla, sino que había tardado varias horas hasta reportar la desaparición. Por suerte, Ashley se mostró muy colaborativa con los oficiales y le indicó que no es que hubiera tardado mucho en reportar, sino que la había estado buscando junto con amigos y familiares, y al no encontrar nada, ahí ya sí que contactó. Esto ayudó a los oficiales a despejar las dudas iniciales de que Ashley podía ser la principal sospechosa de este caso. Además, la mujer afirmó que podía Athena haber salido de casa y perderse. Algo que era bastante extraño, ya que a la niña le daba miedo la oscuridad y no iba a estar en un lugar desconocido mientras caía la noche. Desde un inicio se solicitó la activación de la alerta Amber. Esta alerta es un servicio de emergencia para cuando se pierde un niño, difundir rápidamente toda la información para que la situación no se agrave y se solucione lo antes posible. Y una negligencia total de esta alerta es que para poder activarla se necesita la comprobación de que se trata de un secuestro de un niño. En este caso no se sabía si la habían secuestrado o si simplemente se había perdido. Entonces no se pudo activar el protocolo y nunca se activó la alerta Amber. La policía inició una búsqueda en la zona pese a la oscuridad y las bajas temperaturas. Rastrearon los bosques y campos en un radio de varios kilómetros, sin embargo no se encontró absolutamente nada. Y en este punto fue cuando se empezó a pensar que se podía tratar de un secuestro, algo que era un poco extraño ya que no había ninguna entrada forzada, ya que no se habían escuchado gritos y no había ninguna evidencia que lo demostrase como tal. Sin embargo, la policía empezó a barajar que podía ser un secuestro, valga la redundancia. Maylin, la verdadera madre de Athena, cuando se enteró de la situación, condujo desesperada desde Oklahoma hasta Paradise, Texas. Absolutamente todas las personas que se enteraron de este caso, incluida la madre, el padre, la madrastra, todo el mundo, empezaron a buscar a Athena. Sin embargo, no apareció en ningún punto de la noche y llegaron las 4:30 de la madrugada y la policía canceló la operación hasta las 7 de la mañana. Se reanudó la búsqueda y en este caso había más oficiales y además más recursos. Se podía ver mucho mejor con la luz del sol y además había mucha esperanza de que Athena pudiese aparecer. Muchas personas, tras conocer el caso, participaron como voluntarios en la búsqueda. Se dice que había aproximadamente unas 300 personas que buscaron por todos lados a ver dónde estaba la niña. A pie, a caballo, incluso con vehículos. Sin embargo, nadie vio absolutamente nada. La policía utilizó todos los recursos disponibles: drones, helicópteros con cámaras térmicas, perros rastreadores y el apoyo del Departamento de Seguridad Pública. A esto también se le sumaron los bomberos. Sin embargo, con todos estos esfuerzos no se logró saber nada de Athena, absolutamente nada, y esto lo único que hacía era aumentar la desesperación en todas las personas. En esta ciudad las temperaturas eran muy bajas. Athena, en el momento de su desaparición, vestía con ropa ligera, por lo cual después de 3 días las esperanzas cada vez eran mínimas. La búsqueda continuó, se amplió el área de rastreo y los investigadores empezaron a considerar la posibilidad de un crimen, a pesar de que no había ningún tipo de evidencia.
Los medios de comunicación aprovecharon la situación para ganar visitas y para ganar clics, y es que ponían a Ashley como la principal sospechosa de este caso, que era verdad que ella era la última persona en ver a Athena con vida, pero ella simplemente estaba preparando la cena. Además, era madre de varios hijos y jamás le hubiera hecho algo malo a Athena. Es por esto que el 2 de diciembre el sheriff principal de esta investigación tuvo que declarar frente a los medios y desmentir toda la información. Tanto Jacob como Ashley estaban cooperando plenamente para saber el paradero de Athena. Sin embargo, en el momento más crítico de la situación, porque ya habían pasado bastantes días y no se sabía nada, los detectives encontraron algo que fue completamente relevante en el caso. De hecho, lo más importante. Los detectives estuvieron tratando de identificar cerca de la casa de Athena lo que había ocurrido esa noche. Una tarea bastante compleja, ya que esta propiedad estaba rodeada de árboles y además está ubicada a varios kilómetros de la carretera principal. Además, no había ninguna cámara de seguridad en el lugar que pudiera certificar lo que realmente ocurrió. Por suerte, gracias a todos los voluntarios y todas las personas que intervinieron en encontrar a Athena, se llegó a una pista fundamental, y es que ese mismo día un repartidor de FedEx, de una empresa de reparto, había llevado un paquete a la casa de esta familia. Los detectives inmediatamente contactaron con FedEx. Estos le informaron que esta entrega la llevó a cabo un contratista externo. Y algo muy positivo es que esta empresa tiene una política la cual obliga a que todos los repartidores lleven una cámara de seguridad que grabe en 360 grados todo lo que ocurre dentro de la camioneta. Identificaron el camión y la policía se puso a investigar todas las imágenes. Los detectives, después de buscar el momento en el que el vehículo llegó a la casa de Athena, se toparon con imágenes muy alarmantes. Se podía ver cómo el conductor subía a una niña con las características físicas de Athena a bordo del vehículo. El sujeto se trataba de Tanner Lynn Horner. El hombre inmediatamente fue identificado y además lo arrestaron por posible sospecha de secuestro. Las autoridades no se andaron con rodeos. En el interrogatorio le dijeron a Horner que habían visto las cámaras y que no hacía falta que mintiese, que contara la realidad. Y ahora os voy a contar la versión que él dijo, muy alejada de lo que realmente ocurrió, pero ya confesó bastantes cosas. Según Horner, esa noche entregó un paquete en esa misma dirección. Accidentalmente, al dar marcha atrás con el vehículo, sintió un golpe bajo. Se bajó de la furgoneta para revisar qué había ocurrido y encontró a la niña en el suelo. El golpe había sido muy leve, la niña aparentemente estaba bien y no había sufrido ninguna herida grave. Estaba plenamente consciente, no lloraba e incluso hablaba con él. Después de esta situación, el hombre subió a la niña a la camioneta mientras pensaba cómo resolver esta situación. Athena le dijo que le contaría a su padre lo que había ocurrido. Esto hizo que él se pusiera muy nervioso y se desesperó. En este instante se dio cuenta que iba a tener problemas legales si la niña le contaba a su padre. Y este monstruo lo que hizo fue quitarle la vida a Athena para evitar estos problemas. En un primer instante intentó romperle el cuello. No pudo, así que la estranguló y se la llevó a varios kilómetros de esta localización y la tiró al río. Obviamente esta historia carece de sentido. O sea, me estás contando que para evitar problemas legales por dar un golpe a una niña que está perfectamente, le quitas la vida, no tiene ningún sentido. Pero fue muy determinante esto porque gracias a esta confesión la policía pudo comprobar en qué lugar exacto estaba el cuerpo de Athena. Ese mismo 2 de diciembre la policía encontró el cuerpo sin vida en la ubicación que había dado Horner y al instante hicieron una rueda de prensa para dar la noticia. Vamos a reaccionar a la noticia para que veáis la dureza y lo sensible que era la situación sobre Athena. Vamos a reaccionar al momento en el que se indica que Athena ha sido encontrada sin vida. Vamos a ello. Han sido días muy difíciles. Vale, en primer lugar está agradeciendo a todas las personas que han ayudado y ahora viene la gravedad, lo peor.
Sin las familias no podríamos haber hecho nada de esto. Es verdad que fue muy importante que todas las personas contribuyeran y ayudaran, ¿vale? Está presentando aquí a todas las personas que han tenido que ver con la situación, ¿vale? El capitán, todas las personas. No eran las respuestas que esperábamos haber obtenido. Esto lo está diciendo porque obviamente aquí ya todos los espectadores saben que es algo malo, porque si fuera algo bueno no diría que no son las respuestas que esperábamos. Condolencias. Her body was recovered about Y aquí 2 hours está. ago, maybe 3, 6 Han encontrado el cuerpo hace unas 2 horas. miles that direction. It hurts our hearts to know that Mirad that la child cara died. que pone esta persona. Realmente se nota que se han involucrado todos muchísimo en las búsquedas y que ver el cuerpo de una niña tan pequeña, inocente, con tantos sueños y tanta vida por delante es muy, pero que muy duro. To know that that child died. So much so that she is on her way now to the medical examiner's office. And there's a Texas Ranger in front of her. And there's a Texas Ranger behind her. Tras recibir la noticia, los padres de Athena estaban completamente devastados. La tragedia esparció rápidamente y todo el mundo se enteró de lo ocurrido. Este tema provocó una profunda conmoción no solo en la comunidad de Texas, sino en todo el país. El público estaba completamente indignado con Tanner Lynn Horner, el hombre que había cometido esta gran maldad. Después de la confirmación de lo que efectivamente parecía lo peor, Tanner Lynn Horner fue acusado de secuestro y asesinato. Recordemos que todo esto ocurrió en Texas, un país donde existe la pena de muerte. En otros países, como por ejemplo en España, no la existe, que en mi opinión yo creo que para ciertos casos sí que podría ser útil. Además, todo esto lo hizo mientras pasaba el tiempo, o sea que tuvo la opción de pensar las cosas más de una vez. Así que más adelante hablaremos sobre la sentencia. Además, si dentro de la gravedad de los crímenes hay algo que está peor visto que el resto, esto es las cosas que tienen que ver con menores y obviamente aún peor los abusos infantiles. Otro vídeo mucho más desgarrador fue cuando Maylin, la madre de Athena, durante una conferencia de prensa informó que el paquete que Horner entregó la noche de los hechos contenía el regalo de Navidad que la pequeña tanto esperaba. Y es que si la situación ya es delicada y ya es sensible, la pobre Athena estaba esperando unas Barbies, que era el regalo que tanta ilusión le hacía, el regalo que tanto le había pedido a sus padres y era el que por fin iba a recibir. Y este monstruo, porque no hay otra palabra para definirlo, le hizo lo peor que puede existir, truncando por completo su vida y amargando la vida de todos sus familiares y personas cercanas. Vamos a reaccionar al vídeo. La verdad que es bastante duro ver cómo la madre está completamente rota por un cabronazo que lo que ha hecho ha sido arruinarle la vida tanto a ella como a su padre, como a los abuelos y obviamente a la propia niña. Vamos a reaccionar a la madre declarando sobre lo ocurrido una vez que se había enterado de todo. My name is Maitland, and I'm the mommy of Athena Presley Monroe Strand. Vale, aquí está presentándose. Es que ya en la cara se le ve absolutamente todo. Esta mujer va a estar rota para toda su vida. Vale, aquí explica lo del repartidor. Vale, es que hay que decir que en este momento le habían mostrado a ella las Barbies. En este momento le dieron el paquete para que lo viera, lo cual hizo que la escena fuera mucho más desgarradora. Vale, vamos a terminar de verlo. El paquete tiene un juego de Barbies. A Athena le robaron la oportunidad de crecer y ser lo que quisiera ser. Eso es verdad, era una niña muy guapa, tenía toda la vida por delante. Athena's favorite holiday was Christmas.
as it is for many Encima, children everywhere. las fiestas favoritas de Athena era la Navidad. And the joy she felt on Christmas is something we will never feel with her again. That delivery driver admitting to kidnapping and killing my innocent, free-spirited 7-year-old daughter on Friday, December 2nd. At the time of Athena's abduction, she was staying with her stepmother and father in Paradise. Ahí está, que Athena se estaba quedando con su madrastra, que era quien estaba haciendo la cena justo en el momento que ocurrió The todo. same land he grew up and played on. The same land that for 20 or more years, he, his siblings, and all of his friends had been safe. Aquí está diciendo que no es un lugar peligroso, que simplemente es un loco el repartidor, porque de hecho quien era su ex marido ha vivido toda su vida ahí. And she will come home in an urn. Buah, esto es muy duro, vamos a volverlo a ver, es muy duro. Dice que esperaba estar en después de la Navidad con su hija y que ahora lo único que va a regresar a su casa es la urna de su hija. Muy duro. Supposed to bring Athena back home to Oklahoma after Iba a Christmas volver, break. pero Now instead, Athena will be cremated, será cremada. and she will come home in an urn. Mira cómo Because sufre. I'm not anywhere close to being ready to let my baby go. I'm sorry. Lo siento. Es muy complicado ver una historia así porque la madre está rota y seguramente lo estará por el resto de su vida. Esta situación es algo que nunca más va a superar y nunca se sabe cuándo te puedas cruzar con un psicópata de este estilo. Vamos a seguir con el resto de la historia, que aún queda mucho y la verdad va a ser algo desgarrador. Mientras esperaba el informe forense, que tardó alrededor de 2 semanas, los padres de Athena tomaron acciones legales, presentaron una demanda contra la empresa, contra FedEx, y les acusaron de negligencia por permitir que una persona como Horner trabajara para ellos. Además, les obligaron a tomar exigencias como la selección muy comprometida de empleados para no poner a cualquier persona haciendo este tipo de tareas, ya que Horner está más que demostrado que es un completo loco, psicópata y un monstruo. Pero dicho todo esto, vamos a adentrarnos en la vida de Horner. ¿Quién era este hombre? Al investigar la vida de Horner, los detectives intentaron entender los motivos que le llevaron a cometer un acto tan atroz. Y es que es más que evidente que la primera versión que él dio de que le había chocado sin querer a la chica y luego la había matado para no tener problemas legales era completamente inviable. Horner estaba comprometido, tenía un hijo de aproximadamente 1 año y trabajaba no solo como repartidor de paquetes, sino también como conductor ocasional de Uber. Además, formaba parte de una banda de música que actuaba en bares locales. Y es que en sus redes sociales se mostraba como una persona con muchos amigos en la banda, tocando música, cuando la realidad es muy pero que muy distinta. No es el primer caso que se muestra una vida idílica y la realidad es completamente diferente. Así que para entender la vida de este sujeto, vámonos algunos años antes. 9 años antes, este sujeto fue acusado por 3 incidentes relacionados con abusos a menores. No se sabe con certeza si estos 3 abusos son de varias personas o si los 3 fueron contra la misma persona. Lo que sí se sabe es que abusó de una chica de tan solo 16 años llamada Shay Murray. Esta chica difundía en sus redes sociales capturas que se han hecho muy virales sobre lo peligroso que era esta bestia. Y es que muchas personas no creyeron en estos abusos que le habían ocurrido a Shay Murray cuando ella lo ponía en sus redes sociales y la trataban de loca o de una persona que quería llamar la atención, cuando la realidad es que todo esto, lo que ella contaba, era completamente real. 8 años más tarde ocurrió lo de Athena, por desgracia, y ahí todo lo que había dicho esta chica muchos años antes tomó relevancia. Otro aspecto que sorprendió mucho fue la relación que tenía el sospechoso con su prometida. Ambos tenían un hijo, sin embargo, esta mujer sospechaba del tipo de persona que era Tamer Horner. Sin embargo, vivía junto a él, estaba comprometida y además había formado una familia con este monstruo. Y es que su mujer se llamaba Jai, y cuando se enteró de los supuestos abusos que Horner le había hecho a esta menor de 16 años algunos años antes, le preguntó y empezó a informarse de qué era realmente lo que había ocurrido con esta chica. Creo que es evidente que si conoces
conoces a una persona que ha abusado de otra, jamás quieres tener contacto con alguien así. Es por esto que la prometida de Horner le preguntó a la chica que había abusado sobre toda la verdad. En la conversación la mujer le escribió: «Hola, Jai, escuché lo tuyo con Tanner, pero él me está mintiendo y dice todo tipo de cosas. Así que quiero preguntarte qué pasó realmente entre ustedes. No tienes que contármelo si no quieres, pero yo estoy pasando tiempo con él». Aquí la mujer le indica que no tiene por qué contestar, pero que ella lo está conociendo y que le gustaría saber con detalles qué es lo que le ha ocurrido. Sin embargo, no le presiona, no le pone ningún tipo de compromiso por si ella no quiere contar algo tan grave como lo que le sucedió. A esto responde la chica: «El viernes por la noche me embriagó con la intención de tener intimidad conmigo. Estaba ebria y no podía moverme, mi cuerpo no respondía. Al día siguiente aún estaba confundida. Cody nos llevó a casa de Tanner y luego se fue. Tanner y yo nos quedamos solos. No recordaba mucho de la noche anterior. En ese momento consumimos ácido. Todo estaba bien hasta que pasaron los efectos. Mientras estaba acostada de espaldas, él comenzó a tocarme. Aparté su mano varias veces, pero él insistió. Sentí muchísima ansiedad y estaba congelada llorando. Tanner no me dejaba irme, no me daba la dirección ni salía de la habitación para que pudiera cambiarme. Me preguntaba qué había hecho mal, actuando como si no entendiera la situación, y después comenzó a autoleccionarse. Logré comunicarme con mi amiga Taylor, quien vino a buscarme con su madre. No he hablado con él desde entonces». Aquí podemos ver el comportamiento, no sé cómo clasificarlo porque inadecuado es una palabra que se queda corta, que tuvo Tanner sobre esta menor de 16 años. A pesar de que ella le decía que no tocase, él cada vez se acercaba más y más. Estuvo durante muchos días, de hecho los días previos a estos hechos, intentando coquetearla. Y es que ella ya le había rechazado en muchas ocasiones, le había dicho que no estaba conforme ya que las edades eran muy dispares y que realmente no veía que pudiera surgir nada bueno de ahí. Aún así a Horner le dio completamente igual y siguió hablando con ella con la única intención de tener intimidad. Y una evidencia de la que poca gente habla es que Horner no sabía por qué realmente la chica se quería ir. O sea, no era consciente del crimen y el delito tan grande que había cometido como lo es un abuso. No me entra en la cabeza cómo esta chica, a pesar de conocer toda la historia, pudo formar una familia con este monstruo. Vamos, yo creo que escuchas algo así y lo último que se te pasa por la mente es tener algo con una persona de ese estilo. Más adelante, cuando hablemos de la sentencia, veremos como Tanner tiene varias acusaciones, en concreto 4, incluyendo la de Jai. Un dato que no tiene mucho que ver es que Horner tenía TikTok y los usuarios, después de que todo este crimen fuera tan mediático, encontraron su cuenta y en ella hacía reacciones a insectos sufriendo. Utilizaba el formato dúo para reaccionar a vídeos de insectos sufriendo y él ponía caras de alegría o de placer. Lo peor de todo esto es que hasta el crimen de Athena, Horner no tenía ningún antecedente penal. Y es que esto le sorprendió mucho a la policía en un inicio porque normalmente las personas que cometen delitos tan graves es porque anteriormente han cometido otros delitos inferiores. Sin embargo, él tenía el historial completamente limpio, pero no porque hubiera sido un buen ser humano, sino porque casos tan graves como abusos habían quedado en el olvido, algo que me parece una locura. Así que antes de conocer la sentencia o la reconstrucción final de los hechos, vamos a conocer cuál fue el informe real. El informe forense, cuando estuvo listo, dejó más dudas que certezas. Se comprobó que Athena había muerto dentro de la primera hora después de ser secuestrada. El cuerpo tenía varias heridas, algunas más graves que otras, y la causa de su muerte fue asfixia. Los investigadores creen que el motivo que le llevó a Horner a cometer algo así es que tenía una fantasía con esta chica. Sin embargo, en el informe no se ve ningún tipo de indicio que demuestre lo ocurrido claramente. Es por esto que los investigadores especularon que el sujeto inicialmente tenía la intención de abusar de Athena, pero por alguna razón no terminó haciéndolo. Así que finalmente, tras muchas investigaciones, para quitarnos de dudas, vamos a comenzar con la reconstrucción final de los hechos.
Athena llegó del colegio y habló con su madrastra, con quien tuvo una discusión y salió de la casa para ir al cobertizo. Unos minutos más tarde, Horner llegó para entregar el paquete y al verla, el sujeto aprovechó la oportunidad para cumplir sus depravadas fantasías. Athena estaba sola, cerca de la casa, rodeada de árboles y sin testigos a la vista. Manipuló a la pequeña Athena de 7 años para traerla hacia su vehículo y ella subió sin ningún tipo de resistencia. En este punto hay dos hipótesis, no se sabe exactamente lo que ocurrió, pero la policía baraja dos opciones. La primera opción es que Horner, una vez que la chica estaba subida en la camioneta, tenía la intención de llevarse a la niña lejos de casa para cometer el hecho y así cumplir sus fantasías. Sin embargo, en este punto la niña comenzó a gritar para intentar escapar y este monstruo, al temer ser descubierto, decidió acabar con su vida. Esa es la primera versión de los hechos, de que la niña empezó a gritar, Horner se asustó y es por esto que la asfixió y la estranguló. Más tarde la tiró al río. La segunda versión de los hechos dice lo siguiente: una vez que la chica estaba subida en la camioneta, se fueron a un lugar apartado y Horner empezó a cumplir sus fantasías, las cuales no necesariamente necesitan de contacto físico. Empezó a darse autoplacer con la menor delante, una situación que me cuesta hasta narrarla. Esta hipótesis tiene bastante validez, ya que realmente no se encontró ningún indicio en el cuerpo de Athena de un abuso y puede ser esta la razón de por qué los forenses no encontraron nada en el interior de Athena. Además, ya conocemos el pasado de Horner, había abusado de otra chica, había tenido varios problemas de este estilo y es muy probable que él fuese capaz de hacer cualquier cosa con Athena. La trágica pérdida de Athena hizo que su abuelo Mark Strand expresara su furia y dolor en una publicación en Facebook. El abuelo dijo que deseaba tener al menos en esta vida solo 5 minutos a solas con este psicópata, que estaba totalmente dolido por lo que este monstruo le había hecho y que a él le había quitado a su pequeña. El abuelo menciona las siguientes palabras: hay una voz suave y gentil en mi cabeza que me dice que perdone a este hombre. Si permito que el odio me consuma, esa voz desaparecerá y eventualmente será silenciada. Entonces, ese feo espíritu de odio habrá tenido éxito. Por eso, esta voz persiste para recordarme que debo perdonar. Lo hago por mi familia, por mí mismo y para honrar la voz de Dios, que me da fuerzas para decir esto. Lo hago para honrar a nuestra preciosa Athena, quien no conocía el odio. Hoy elijo el amor y el odio pierde. Un mensaje muy duro que está traducido de la mejor forma posible, en la que básicamente el abuelo expresa que no va a ganar nada odiando a esa persona. Él ya está completamente roto y que lo mejor que puede hacer es quedarse con el amor que Athena le dio cuando estaba en vida. El apoyo de la comunidad tras la muerte de Athena fue abrumador. Miles de personas, tanto locales como de otras regiones, se solidarizaron con la familia. Todo el mundo se involucró con la pequeña Athena, en redes sociales, con comentarios, incluso en varias ciudades cercanas, varios edificios los iluminaron de rosa en referencia a la pequeña Athena. Además, el 5 de diciembre fue establecido como el Día Rosa. Es por esto que este día muchas personas visten de este color, en memoria de Athena. Se organizaron vigilias masivas donde cientos y cientos de personas fueron desde Texas para dar sus condolencias y para mostrar apoyo en honor a Athena. De hecho, fue tan grave la situación que incluso se creó una ley, la Ley Athena. Gracias a la lucha incansable de la madre de Athena y todas las personas que apoyaban, se aprobó en Texas la Ley Athena. Esta ley es parecida a la alerta que no se pudo activar con Athena, la alerta Amber. Y es que la alerta Amber solo se activa y que difunde toda la información cuando una persona, en concreto un menor, ¿vale?, ha sido secuestrado. Si no hay evidencias de secuestro, esta regla no se activa. Es por esto que con Athena tampoco se activó. Por el contrario, la ley Athena emite de manera inmediata una alerta en un área localizada de 100 millas. Da igual la situación, en el momento que desaparece un menor, es posible la activación de esta ley. Cabe destacar que la alerta Amber también fue originada en Texas. Fue creada en honor a Amber Hagerman, una niña que fue secuestrada y hallada sin vida, cuyo responsable nunca fue encontrado.
Es duro que se tengan que crear leyes de protección tras el suceso de hechos tan macabros. Y es que todos los refuerzos al caso de Athena no llegaron hasta 24 horas tarde, que fue cuando realmente se pudo activar la alerta Amber. Si esto volviese a suceder, automáticamente se podría activar la alerta Athena, la cual es inmediata y no requiere de un secuestro previo ni de absolutamente nada. La madre manifestó que había luchado tanto por la ley Athena para que ninguna madre más tuviera que vivir la situación que ella ha vivido. Ninguna madre se merece llevar en Navidad la urna de tu hija en cenizas. También porque decía que había visto a su padre sufrir como nunca antes lo había visto, para que nadie más sienta el vacío que esta familia sintió. Así que dicho todo esto, para finalizar el vídeo, vamos con la sentencia que se le aplicó a Horner. El juicio se celebrará el 17 de marzo de 2025. Sin embargo, la fiscalía anunció que se va a solicitar la máxima pena, la inyección letal, para Horner. Horner contrató a un abogado quien le aconsejó retirar su confesión y declararse inocente. Algo que no tiene mucho sentido, ya que el camión tiene una cámara que muestra las imágenes de cómo subía Athena al vehículo y además previamente había dado la ubicación exacta del cuerpo de Athena, lo que le deja como principal sospechoso y obviamente el autor de estos hechos. Hay muchas pruebas que se han quedado reservadas, sin embargo, creo que es más que evidente que este señor fue quien cometió los hechos. Esta historia es muy sensible, se trata de una menor de 7 años que tenía toda la vida por delante y es una pena el conocer esta historia. Sin embargo, es de las más interesantes en el ámbito de la criminología, por desgracia, porque nunca es positivo conocer que hay personas tan malvadas que conviven con nosotros en la misma sociedad. Quiero saber vuestra opinión en los comentarios, ojalá le pongan la máxima pena a este cobarde, a este monstruo que para mí se merece lo peor. Y antes de finalizar este vídeo, quería agradecer a todos los que habéis suscrito en el último vídeo. También, si queréis suscribiros, activar la campanita o dar like, más que agradecido estaré. Y os recomiendo mi último vídeo, el vídeo de JonBenét Ramsey, una chica que no tenía 7 años como lo tenía Athena, pero sí tenía 6, y un día la secuestraron y apareció en su casa una nota que exigía $118.000 y no llamar a la policía a cambio de que la niña volviera con vida. Sin embargo, la madre llamó a la policía antes de leer la nota y a las pocas horas la chica apareció sin vida en su propia casa. Un detalle muy curioso es que esta supuesta nota del secuestrador se había escrito con los bolígrafos de la oficina de su madre. Os lo recomiendo y os lo dejo por aquí, es un caso muy pero que muy impactante y además muy interesante. Os lo recomiendo muchísimo. Esto ha sido La Curiosidad Mató al Gato. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.